Buenos días, bienvenidos a esta clase. Vamos a ver contactor, el contactor eléctrico. El contactor eléctrico está definido por dos secciones o por dos etapas. La primera etapa es el control electromagnético y esta etapa del control electromagnético lo definimos por el gobierno, ¿cierto? Como lo dice aquí, el gobierno que se tiene con electroimanes sobre válvulas, sobre electroválvulas o sobre contactos. Entonces, a través de nosotros, electromagnetismo, que electromagnetismo quiere decir el magnetismo que se puede producir a través de la corriente eléctrica. Por cierto, la corriente eléctrica a su paso produce tres tipos de efectos: el efecto térmico, el efecto magnético y un efecto químico. Entonces, nosotros vamos a utilizar el efecto magnético para producir un electroimán, y con este electroimán vamos a controlar válvulas, electroimanes, contactores. Y la otra etapa es la definición del contactor, que el contactor se define como un interruptor con mando a distancia, ¿no es cierto?, con el que nosotros podemos hacer maniobras de cierre o apertura. Entonces, un interruptor que nosotros podemos mandar a distancia para abrir el circuito o para cerrar el circuito. Entonces, el contactor inicialmente tiene una posición de reposo. Esa posición de reposo nosotros lo vamos a encontrar en contactos que dicen normalmente. Entonces, cuando entendemos o leemos un contacto que dice normalmente abierto o normalmente cerrado, quiere decir que en condiciones de reposo presenta ese tipo de características, ¿ya? La constitución del contactor es esta. En esa parte derecha nosotros podemos ver la constitución del contactor. Vamos a ir viendo desde la parte de abajo. El contactor tiene una base o un cuerpo que sostiene todas las partes o los elementos de un contactor. Entonces, dentro de esto nosotros tenemos aquí en esta parte, déjenme señalar. Bueno, en esta parte de aquí nosotros tenemos el núcleo del electroimán. Entonces, nosotros a este núcleo del electroimán, nosotros vamos a conocerle como un material ferromagnético, es decir, un material que es capaz de transportar campos magnéticos. Entonces, aquí nosotros tenemos el núcleo del electroimán y aquí esta parte de aquí es la bobina. Esta es la bobina del electroimán. Entonces, aquí tenemos el núcleo, la bobina, y esta parte de acá es la chaveta, ¿no? La chaveta es la pieza que sujeta toda esta parte de acá, ¿no? O sea, es decir, es la pieza de unión, la pieza sobre cual reposa nuestra bobina y nuestro núcleo, ¿no? Entonces, el núcleo encaja en esta parte de aquí, la bobina encaja, como se ve, entre las partes del núcleo. Por cierto, los núcleos se forman como con placas, ¿no es cierto?, una sobre otra. Entonces, en este caso, nosotros tenemos placas del núcleo ferromagnético tipo E. También podemos tener tipo C, de acuerdo a la aplicación. Para nuestra aplicación, que es un electroimán tipo E, está bastante bien. Luego, bueno, ya explicamos, tendremos un electroimán, tendremos un muelle. Este muelle de aquí es bastante importante porque este muelle es el que, cuando la bobina se energice y se cierren los contactos, ¿no es cierto?, por la creación de el electroimán, por la generación del electroimán, cuando se deje de energizar, es decir, cuando se deje de producir un electroimán, cuando ya no exista magnetismo,
lo que va a hacer que los contactos vuelvan a su posición de reposo va a ser este muelle o resorte de retorno, ¿no? Esta es la otra parte del núcleo, es decir, esa parte del núcleo con esta parte de acá forman el núcleo, forman un solo núcleo. Esto encaja perfectamente con ese núcleo de acá, ¿no? Y en esta parte de acá arriba nosotros tenemos ya los contactos. Entonces, en esta parte de aquí nosotros tenemos los bornes o los contactos. Estos contactos ya son contactos de cobre, ya tienen material conductor que es material de cobre, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que estos contactos fijos, ¿no es cierto? Como nosotros podemos ver, estos contactos están fijos, estos contactos no son móviles. ¿Qué es lo que es móvil? Es estas barritas de aquí. Estas barritas de aquí se mueven cuando la bobina se energiza. Entonces, estas barritas, de acuerdo al número de contactos que nosotros tengamos, vamos a tener ese número de barritas. Cuando el electroimán se energiza, estas barritas lo que hacen es generar un contacto entre este borne de aquí con este borne de acá. Es decir, cierran el circuito, ¿no? Cierran el circuito. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Aquí estos bornes o estos contactos que se muestran aquí es de un contactor trifásico. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos tres contactos, ¿no es cierto? Que son para conectar, o contactos de fuerza se le llama, que es para conectar una carga. Mientras que estos contactos de acá son contactos de control, son contactos de control, ¿no? Entonces, esa es la constitución o de manera interna lo que tiene un contactor. Entonces ya vemos que tiene una bobina. Para generar un electroimán necesitamos un núcleo ferromagnético más una bobina. Porque aquí nosotros, bueno, la circulación de corriente es en la bobina, pero la corriente, que el magnetismo, los campos magnéticos que genera la corriente se van a concentrar en este núcleo. Y a la final este núcleo es lo que termina siendo el imán. Bien, vista de una manera más sencilla, es esta de acá, ¿no? Esta de acá. Tenemos la culata, que es la parte base del material ferromagnético. Tenemos la bobina, el resorte, el martillo, que es la parte móvil del núcleo ferromagnético. Y este martillo está sujeto a estas placas de aquí, que lo que van a hacer es cerrar el circuito o, en su caso, abrirlo también. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos una bobina sin excitar, cuando nosotros no tenemos energía eléctrica entre A1 y A2, es decir, cuando el contactor no tiene energía eléctrica, no está energizado, la bobina no está excitada, es decir, no existe magnetismo, no existe electroimán aquí. Cuando no existe electroimán, ¿no es cierto? Esta plaquita no está cerrando estos dos bordes, el borde 14 y el borde 13. Cuando se energiza, cuando hay energía eléctrica entre A1 y A2, ¿no es cierto? La bobina genera un electroimán. Por lo tanto, el martillo, ¿no es cierto? Que es la parte superior, la parte móvil de la bobina, baja atraído por el electroimán que está generándose acá. Y ese descenso hace que estos bornes se cierren, ¿no es cierto? Cerrando el circuito, ¿ya? Así es como funciona un contactor. Por eso es que al contactor usualmente se le asocia una bobina, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a trabajar en circuitos eléctricos, la simbología de un contactor es la asociación de una bobina asociado con un contacto. La bobina con un contacto es el contactor. Entonces, cuando la bobina se energiza,
el contactor se cierra o cambia de estado. En este caso tenemos un contacto normalmente abierto. Cuando se energiza, se pone se cierra el circuito, ¿no? Entonces, ese es el funcionamiento de un contactor. Ahora, nosotros aquí, bueno, lo que tenemos es que la bobina puede funcionar bueno, la bobina se energiza, ¿no? Lo que tenemos aquí es como todas estas plaquitas de aquí, se abren o se cierran, ¿no es cierto? En este caso, aquí tenemos una normalmente cerrada, si ustedes se dan cuenta, tenemos una normalmente cerrada, y estas de acá son normalmente abiertas. Entonces, cuando se energice la bobina, esta se va a abrir, como está acá, miren, esta se va a abrir de lo que estaba normalmente cerrada, es decir, de lo que estaba normalmente haciendo contactos entre estas dos plaquitas. Cuando se energiza, se abre. Y estas que son normalmente abiertas, ¿no es cierto? Que en estado de reposo están abiertas, cuando se energiza, se cierra, ¿ya? Eso es prácticamente lo que sucede. Ahora, nosotros aquí arriba tenemos la simbología del contactor. Miren, el contactor tiene una bobina y a esa bobina está asociado los contactos. Entonces, tenemos el contacto de 1, 2, ¿no es cierto? 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Que son los contactos de fuerza normalmente abiertos. Cuando se energiza la bobina, ¿qué es lo que pasa? 1, 2, 3, 4 y 5, 6 se cierran. Y tenemos un contacto de control que es normalmente abierto, ¿no es cierto? Este contacto también se cierra y el contacto normalmente cerrado en cambio se abre. Esa es la manera en la que se representa un contactor. Ahora nosotros vamos a trabajar con FluidSim o CADE-SIM para generar este tipo de circuitos de control eléctrico. Ahora la clasificación de los contactores. Tenemos contactores en corriente alterna, corriente continua, monofásicos, trifásicos. Dentro de trifásicos está los bifásicos, ¿no es cierto? De dos fases, está dentro de aquí de los trifásicos. Los tetrapolares, que son 3 fases más neutro. Esos trifásicos de acá no manejan neutro, solamente manejan voltaje fase-fase. Tenemos contactores electromagnéticos, electromecánicos, neumáticos e hidráulicos, ¿ya? Esta clasificación de los contactores tiene que ver mucho con la aplicación y la forma de activación. La aplicación y la forma de activación. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos contactores. Miren, aquí nosotros tenemos, tenemos algunos ejemplos de contactores. Por ejemplo, este es un contactor a simple vista. Puede ser un monofásico, ¿no es cierto? Acá nosotros tenemos un trifásico, ¿verdad? Y así tenemos diferentes tipos de contactores. Nosotros podemos encontrar los contactores que nosotros queramos. Solamente tenemos que definir bien la aplicación y podemos encontrar contactores si nosotros queremos arrancar una carga en corriente, una carga de corriente continua o una carga de corriente alterna, monofásica o trifásica. Solo tenemos que definir cuál es el uso y la aplicación y simplemente pedimos el contactor. Ahora, el contactor en sí es este de aquí. Pero al contactor nosotros podemos añadirle accesorios, ¿no es cierto? Este es el contactor principal, pero nosotros podemos añadirle módulos y accesorios. Entonces vamos a ir viendo algunos de estos módulos, como por ejemplo este módulo de acá es un módulo, es un relé térmico. Entonces este relé térmico se puede añadir a este contactor para monitorizar la temperatura de los contactos y generar un sistema de seguridad o generar una seguridad sobre corriente en los contactores. Entonces podemos añadirle más contactos auxiliares acá, ¿no es cierto? Podemos añadirle
un tipo de control, ¿verdad? Para determinar un control manual o un pulsador para determinar si el contactor está sirviendo. Entonces, dentro de los contactos auxiliares, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener un módulo de contactos auxiliares, ¿no es cierto? Este módulo de contactos auxiliares tiene como objetivo incrementar el número de contactos, en un contactor. Es decir, si yo quiero que, por ejemplo, si yo quiero que con este proceso, cuando se activa esta bobina, ¿no es cierto?, se activen otros procesos más y no quiero tener más, no quiero tener más cableado o la corriente que llega a este contactor es suficiente para poder trabajar con estos contactos auxiliares, en vez de poner más cableado y poner otro contactor al lado que realmente se va a activar al mismo tiempo que este contactor principal, lo único que hago es poner un módulo de contactos auxiliares, ¿ya? Ahora, otro módulo auxiliar es un módulo de retención. Este módulo me permite mantener el contacto en una posición de cierre. Entonces, este módulo nos sirve cuando nosotros queremos enclavar manualmente, nuestro contactor. Entonces, este módulo nos permite enclavar de una manera manual el contactor, pero también es una aplicación bastante puntual. Este módulo interconector, lo que hace es que cuando el contactor hace maniobras de conexión y desconexión, ¿no es cierto? Cuando el contactor hace maniobras de conexión y desconexión, se pueden producir sobretensiones. ¿De qué manera? Cuando yo manejo cierto nivel de corrientes o cierto nivel de voltajes, ¿no es cierto?, eh, se puede producir un pequeño arco eléctrico al momento que se conecta. Entonces, por ejemplo, yo estoy bajando los contactos, ¿no es cierto? Y antes de que se una ya se produce un arco eléctrico. O al momento que se desconecten, ¿no es cierto? Como es un voltaje demasiado elevado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Al momento que se está comenzando a abrir, se produce un arco eléctrico y ese arco eléctrico se pierde mientras más ancha o más grande es la distancia. Este arco eléctrico es sumamente perjudicial para nuestro contactor, porque este arco eléctrico produce mucho calor. Este arco eléctrico produce mucho calor y puede terminar soldando los contactos. Puede terminar soldando, pegando los contactos o desgastando las superficies en las que hacen contacto. Y esto termina siendo un daño o una reducción de la vida útil de nuestro contactor, sobre todo de los contactos, del módulo de contactos de nuestro contactor. Por lo tanto, este módulo de interconector es una ayuda para las maniobras de apertura y de cierre cuando nosotros manejamos altos voltajes, ¿ya? Entonces también lo podemos tener como un módulo auxiliar, igual viene siendo un módulo siendo un módulo auxiliar y de seguridad, ¿no? Sobre todo de protección para el contactor. El módulo varistor, este módulo también se llama RC. Este módulo debe ser conectado en paralelo a la propia bobina y su objetivo no es otro que anular las sobretensiones provocadas por la bobina. Entonces, este módulo lo que realmente hace es eliminar los picos de voltaje que se puede producir en la bobina. Entonces, un módulo RC o tipo varistor lo que hace es un filtro para eliminar picos de voltaje, de sobrevoltaje en la bobina, que también a la larga el sobrevoltaje, la sobrecorriente puede terminar quemando la bobina del contactor y esto termina reduciendo la vida útil de nuestro contactor, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver un poco más, pero si añadimos un relé al contactor
y colocamos fusibles en cada una de las entradas, nosotros podemos tener un guardamotor. Esto lo vamos a ver más adelante, sobre todo en arranque de motores. Bien, aquí está el contactor. Por ejemplo, aquí tenemos un contactor simple, ¿no es cierto? Miren, aquí está A1 y A2, ¿no es cierto? Que son las puntas que van a excitar o alimentar la bobina, ¿no es cierto? Y aquí están añadiendo dos contactos más al contactor, ¿ya? Miren, este es un contactor, el de atrás es el módulo principal, adelante tenemos módulos auxiliares incrementados, igualmente acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos un contactor tal cual es, ¿no es cierto? Aquí están los módulos, si se dan cuenta, las 4 conexiones de fuerza y acá arriba están las alimentaciones de control, o sea, de excitación de la bobina, ¿no? Bien, vamos a ver las categorías de los contactores. Las categorías de, dependen mucho de la naturaleza del receptor controlado y también de las condiciones en que se realizan las aperturas las condiciones en las que se realizan las operaciones de apertura y cierre del contactor. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ver los siguientes. Tenemos la categoría AC1 para cargas no inductivas, débilmente inductivas, como por ejemplo horno de resistencias, más que todo hornos o plantas de temperatura donde se caliente por niquelina, ¿no? Por niquelina, es decir, por ejemplo, eh, planchas tipo industrial, ¿no es cierto? Ese tipo de cargas nos van a requerir una categoría AC1. Cuando tenemos arranque de motores con anillos rozantes, inversión de marcha, vamos a tener un A2. Por inversión de marcha se quiere decir la parada, ¿no es cierto? O la inversión de sentido de rotación mientras esté girando, es decir, gira el motor y mientras está girando vuelve otra vez a girar en el sentido contrario. Entonces, eso quiere decir inversión de marcha. Más acá abajo vamos a tener un poco más de esto. Entonces, ya sabemos que inversión de marcha quiere decir que mientras está girando en un sentido, enseguida gira en el otro sentido, ¿no? Puede ser parada y gira en el sentido contrario, o puede ser que mientras esté girando, gira en el sentido contrario. Tenemos el AC3, que es para arranque de motores de rotor en cortocircuito, ¿no es cierto? Este es un arranque especial, específico o puntual de motores, cuando los motores se cortocircuita, para el arranque se cortocircuita el rotor. El AC4 es el arranque de motores de rotor en cortocircuito, inversión de marcha, marcha a impulso. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya sabemos qué quiere decir rotor en cortocircuito solamente para el arranque, ¿no? Rotor en cortocircuito para el arranque. Luego tenemos inversión de marcha, es decir, mientras está girando, gira en sentido contrario. O marcha a impulso quiere decir que por una o varias ocasiones hay cierres breves de la corriente, es decir, está girando, deja de energizar y otra vez, y es como pulsaciones por momentos, pulsaciones de energización sobre el motor, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, nosotros tenemos que saber elegir muy puntualmente nuestro contactor, porque si elegimos mal, se va a dañar al paso. Bien, para conexión de lámparas de gas. Estas lámparas de gas nosotros la vemos mucho en lámparas fluorescentes. Nosotros podemos decir, a ver, una lámpara fluorescente se puede energizar simplemente con un interruptor normal, ¿no? De los que nosotros conocemos. Pero cuando hablamos de un tipo industrial, de una lámpara tipo industrial, hablamos de una lámpara que va a tener mucha más potencia de disipación.
Entonces, al tener esta potencia de disipación, hablamos de lámparas que van a necesitar, que en sus maniobras de conexión y desconexión van a necesitar mucho voltaje y corriente. Un dato importante de estas lámparas tienen un sistema de arranque que no es más que un capacitor que sube muchísimo el voltaje, ¿no es cierto? Que sube mucho el voltaje para que logre conectar la corriente entre un punto y el otro punto. Entonces, cuando nosotros tenemos muchísimas de estas lámparas, vamos a ver que vamos a manejar un voltaje, sobre todo en el encendido de las lámparas, un voltaje bastante alto. Y sobre todo en el encendido, un voltaje bastante alto porque el circuito que inicia estas lámparas, ¿no es cierto? El circuito que prende estas lámparas es un capacitor que levanta muchísimo el voltaje en el orden de los K por un pequeño momento, levanta muchísimo el voltaje para producir la circulación desde un extremo hasta el otro extremo. Entonces, cuando tenemos muchísimas de estas lámparas, necesitamos un contactor, manejarlo con un contactor. No es suficiente un interruptor simple, ¿no? También tenemos lámparas incandescentes. Las lámparas incandescentes son las que proveen luz por medio de un conductor, ¿no es cierto? Por medio de un conductor enfrascado en algún tipo de envase de vidrio. Estas lámparas igual, ya no son muy común que se encuentren. Hoy en día nosotros ni siquiera las lámparas de gas, las fluorescentes, no las encontramos. Encontramos lámparas tipo LED, ¿no es cierto? Que están siendo bastante utilizadas por la eficiencia que brindan estas lámparas, pero cuando nosotros trabajamos con lámparas incandescentes, estas lámparas incandescentes tienen un alto batiaje. Entonces, para producir una luminosidad deseada en una fábrica, se necesitan varias lámparas y estas lámparas producen alto batiaje, que a la final eso se traduce en altas corrientes, manejo de altas corrientes. Entonces, el AC5A es para lámparas fluorescentes de gas y el AC5B es para lámparas incandescentes. El AC6A es para conexión de transformadores, el AC6B es para la conexión de baterías de condensadores. Estas baterías de condensadores son bancos de condensadores que nos sirven para reducir el factor de potencia. Entonces, el factor de potencia es bastante crítico, sobre todo cuando se trabaja con cargas inductivas, se reduce mucho el factor de potencia. Entonces, para compensar ese factor de potencia, se pone cargas de baterías de condensadores, ¿no es cierto? Estas baterías de condensadores, para que entren en funcionamiento, necesitan un contactor específico, y ese contactor es un AC6B. El AC7A es para la conexión de cargas débilmente inductivas para aplicaciones domésticas y similares. Este es lo mismo que el AC1, pero este es para aplicaciones domésticas. El AC7B es para motores de electrodomésticos. Entonces ya vamos viendo que, por ejemplo, acá nosotros tenemos arranque de motores con anillos rozantes, arranque de motores con los rotores en cortocircuito, estos son motores mucho más grandes, ¿no es cierto? Son motores mucho más grandes, pero acá nosotros tenemos motores más pequeños como los electrodomésticos. Entonces el AC8A es para la conexión de motores de compresores, ¿no es cierto? Compresores de frío que se utilizan para refrigeración. El AC8B es para los motores de fríos también, ¿no es cierto? Los dos son para motores de frío, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Ninguno, solamente habría que ver cuando tengamos el motor
el tipo de características que tiene el motor concuerde con las características que soportan estos contactores. El AC11 y el AC14, ¿no es cierto? Son cargas electromagnéticas, como por ejemplo bobinas o todo lo que tenga que ver con bobinas, ¿no es cierto? El límite es hasta 72 voltiamperios, ¿ya? Entonces, hablamos de esto es para, por ejemplo, es un contactor que me permite manejar otro contactor. Entonces, hay contactores muy grandes que tienen que ser controlados por otro contactor. ¿Cómo lo controlamos? Con este tipo de contactores, ¿no es cierto? Siempre y cuando la bobina no maneje valores más de 72 voltiamperios. Tenemos el AC15 y el AC11, ¿no es cierto? Que también es para bobinas electromagnéticas, ¿no es cierto? Cargas electromagnéticas no superiores a 72 VA. Igual, lo mismo que el anterior, simplemente tenemos que ver qué tipo de cargas o que el tipo de carga que nosotros vayamos a manejar se asemeje al tipo de datos soportados por estos contactores AC11, AC14 y AC15. Bien, eso es con respecto a las categorías de los empleos de los trabajos que van a realizar los contactores, ¿no? Ahora, los ejemplos. Tengo, por ejemplo, aquí, dice corriente asignada, ¿no es cierto?, de empleo. Entonces tengo una corriente de 20 amperios, ¿verdad? Bueno, tengo el AC1 que maneja una corriente de 20 amperios. El mismo AC1 maneja una corriente de 20 amperios también, 32, 40. Entonces, el AC3 maneja corrientes de 9, de 12, de 18 y de 25. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El AC1 es para cargas no inductivas y el AC3, con el AC1, ya. El AC1 es para cargas no inductivas. Entonces, si yo tengo un horno o tengo una plancha, ¿no es cierto? Que maneja, digamos que maneja 35 amperios, ¿cierto? Yo voy a ubicarme en este contactor de aquí, ¿no es cierto? 35 amperios, voy a poner este contactor. Entonces, de acuerdo a la corriente, yo voy a seleccionar. Entonces, yo ya sé cuál es mi aplicación, ahora me voy a la corriente, ¿no es cierto? Igual en el AC3, recordemos que el AC3 es el arranque de rotor en cortocircuito, ¿no es cierto? Es decir, motores, ¿no es cierto? Entonces el AC3 también voy a ver qué tipo de motores voy a manejar y de acuerdo a eso yo voy a elegir acá. Entonces miren, el AC3, esto es con corriente, también puedo tener con potencia, entonces voy a ver la potencia que va a manejar mi motor y de acuerdo a eso voy a elegir. Eso con respecto, acá están los contactos auxiliares. Los contactos auxiliares, ¿no es cierto? Van a manejar otro tipo de corriente. Esta corriente de acá es solamente para los contactos de fuerza. Los contactos auxiliares a la final van a terminar manejando otro tipo de corriente inferior, ¿no? Bien. Y bueno, estos son de corriente alterna, ¿no es cierto? Por eso todos estos dicen AC, 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 ¿verdad? Y aquí tenemos la selección de contactores, ¿no es cierto? De acuerdo a esto, de acuerdo al trabajo que van a realizar y de acuerdo a la carga que van a manejar, es decir, a la corriente que van a manejar, ¿no? Y ahora tenemos los contactores de corriente continua. Tenemos del 1 hasta el 11 igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos para motores, tenemos igual para hornos, ¿no es cierto? Que tienen base niquelina. Hornos que no, o cargas que no tienen bobinas, ¿no? Que no son inductivas. El DC2 es para motores shunt, ¿no es cierto?
El DC3 es para motores shunt, pero que tienen inversión de marcha y marcha-impulso, que ya sabemos que están girando en un sentido, cambian de sentido, o giran, paran, giran, paran, giran, paran, giran, paran, giran, paran, giran, paran. Eso quiere decir marcha-impulso, ¿no? El otro es para arranque de motores en serie, ¿no es cierto? En régimen normal. El DC5 es para arranque de motores en serie, pero este es inversión de marcha, marcha-impulso, ¿no es cierto? Con estos podemos arrancar serie de motores. Y el 13 y el 11, ¿no es cierto? Se refiere a cargas electrodomésticas, pero en corriente continua, ¿no es cierto? Donde la potencia dice en las cuales el tiempo empleado para alcanzar el 95% de corriente esté igual a 0,95, es igual a 6 veces la potencia absorbida, ¿no? Entonces tenemos este límite de aquí que es hasta 50 vatios. Listo. Bien, vamos a ver los criterios para la elección de los contactores. Entonces ya vimos las categorías, ahora vamos a ver cuáles son los criterios que nosotros debemos tener cuando vamos a elegir un contactor. Entonces, antes de elegir nosotros el contactor, nosotros debemos saber, conocer la aplicación específica en la que vamos a utilizar nuestro contactor. Es decir, qué es lo que vamos a conectar o qué es lo que vamos a interrumpir con nuestro contactor, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas que nosotros debemos ver, la condición específica. También debemos ver las condiciones establecidas a las que funciona nuestra carga, ya sea un motor, sea un horno, sea una plancha, sin recalentarse. Es decir, digamos que tenemos una plancha que funciona a 10 amperios, corriente nominal, ¿no es cierto? Entonces, 10 amperios es la condición sin recalentarse. Entonces, eso es importante conocer. Entonces, debemos conocer bien la aplicación, si es una plancha, y las condiciones a las que funciona sin recalentarse, en este caso 10 amperios, ¿no? Que es la corriente nominal. Entonces, para elegir el contactor hay que tener en cuenta el tipo y las características del circuito receptor, ¿no es cierto? Que se desea controlar. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Intensidad de corriente y el tipo de corriente, si es DC o AC, ¿no es cierto? El voltaje que vamos a manejar, ¿no es cierto? Y los regímenes transitorios. ¿Qué son los regímenes transitorios? Los regímenes transitorios son cuando cómo se comporta nuestro equipo, nuestra carga, nuestro aparato, cuando está desconectado y de repente, de una manera, el contactor se cierra y se conecta. ¿Cómo es ese régimen que es transitorio hasta que se llega a su funcionamiento normal? Si tiene sobreimpulsos, si sube de una manera proporcional, si sube eh, de una manera exponencial, ¿no es cierto? Esos son los regímenes transitorios. El segundo punto que nosotros debemos tener en cuenta son las condiciones de explotación, ¿no es cierto? Entonces, ciclos de maniobras, hora, factor de marcha, corte en vacío o en carga, categoría de empleo, tipo de coordinación, durabilidad eléctrica, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros debemos, las condiciones de trabajo que nosotros debemos saber. Si tenemos un motor, ¿no es cierto? ¿Cuántas horas al día va a funcionar nuestro motor de corrido? Si el motor va a funcionar a una misma velocidad, ¿no es cierto? Todo el tiempo, o va a haber cambios de velocidad, inversión de giro. Todo eso nosotros debemos saber antes de elegir nuestro contactor, ¿no? Y la otra es las condiciones del entorno. Si estamos trabajando a la intemperie, si estamos trabajando
con temperatura ambiente, si estamos trabajando, a qué altitud estamos trabajando, porque de acuerdo a eso, nosotros vamos también a seleccionar cierto tipo de contactores, ¿no? Bien, esos son los criterios que nosotros tenemos eh, para elegir correctamente el contactor, ¿ya? Son 3 criterios. Entonces, la primera es qué tipo de intensidad y cuánta intensidad de corriente y de voltaje nosotros vamos a manejar. Los regímenes transitorios cuando se conecta y se desconecta. El segundo criterio, ¿no es cierto? Las condiciones de trabajo. Entonces, ciclos, maniobra, tiempos de trabajo, durabilidad, ¿no es cierto? Todo eso, cómo se va a manejar nuestra aplicación, nuestra máquina, nuestra carga, eso debemos conocerlo. Y las otras son las condiciones del entorno, si estamos trabajando con el ambiente, la temperatura ambiente, la altitud, en qué condiciones está instalado nuestra aplicación. Bien, las aplicaciones de los contactores, ¿no es cierto? La primera aplicación es el control de un circuito resistivo. Entonces, nosotros utilizamos circuitos resistivos para producir calentamiento. Entonces, tenemos aplicaciones de calentamiento como por ejemplo horno, duchas eléctricas o calentamiento de aguas, hornos industriales, hornos de fundición, tenemos planchas, ¿no es cierto?, para sublimación, máquinas sumamente grandes. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de calentamiento, es por medio de circuitos resistivos, por medio de niquelinas. Entonces, esa es la primera aplicación, los circuitos resistivos. Entonces, cuando es circuitos resistivos, el contactor no va a manejar mucha corriente, pero el contactor no va a estar en contacto con la temperatura, va a estar aparte, ¿no? Entonces, solamente nosotros vamos a tener en cuenta la resistencia o la corriente nominal con la que va a trabajar nuestro contactor, ¿ya? La otra aplicación es en receptores que tienen un pico, ¿no es cierto? Un pico elevado transitorio. Es decir, por ejemplo, tenemos un motor. El motor, ¿no es cierto? El motor, cuando arranca, comienza en 0, ¿no es cierto? Y de repente sube hasta un pico y de ahí baja y se establece y se va así a lo largo del tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos este pico de corriente transitorio, ¿no es cierto?, que puede ser bastante elevado de acuerdo, sobre todo en motores, en máquinas eléctricas, bastante elevado, nosotros vamos a tener que seleccionar el contactor correcto. ¿Por qué? Porque este pico de corriente puede ser tranquilamente confundido con una sobrecorriente por cortocircuito o por sobrecarga. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a esos picos de corriente, nosotros también vamos a elegir nuestro contactor. La idea es que el contactor no sufra daños por esos picos de corriente, sino que tranquilamente funcione en esos picos de corriente, ¿no? Bien, esos son las dos posibles aplicaciones, ¿no? Otra cosa más, acá no solo podemos tener motores, también podemos tener, por ejemplo, transformadores, más que todo máquinas eléctricas, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tenga que ver con máquinas eléctricas, posiblemente tengamos etapas de transición donde tengamos picos elevados de corriente o de voltaje, ¿ya? Ahora, las posibles avarías de los contactores, ¿no? La una es contactos soldados. Entonces, ¿por qué se producen los contactos soldados? Los contactos soldados se producen porque hay un sobrecalentamiento en los contactos. Entonces, este sobrecalentamiento en los contactos se puede producir, ¿por qué?
los contactos no están haciendo un buen, no están haciendo un buen contacto. Entonces, como no están haciendo un buen contacto, lo que se produce ahí son pequeños arcos de corriente, ¿no es cierto? Y eso termina calentando tanto el material de acá como el material de acá y los termina fundiendo. Entonces, cuando ya quieren hacer una maniobra de apertura, no se sueltan, sino que permanecen soldados. Esto pasa por, estos contactos soldados pasa eh, porque hay más corriente de lo normal. Entonces, al haber más corriente de lo normal, se comienza a ver eh, calor. El calor comienza a fundir los contactos. Entonces, ¿por qué hay más corriente de lo normal? Puede haber más corriente de lo normal porque hay un cortocircuito, ¿no es cierto? Hay un cortocircuito ahí, porque hay poca presión entre los contactos, porque los contactos no están haciendo un buen contacto entre ellos, o porque cuando se abre se produce pequeños arcos eléctricos. Esos arcos eléctricos son por pequeños segundos o por pequeños lapsos de tiempo, pero suficientes para generar calor. Entonces, cuando se abre, cuando se cierra, se producen esos pequeños arcos y eso termina soldando los contactos. La otra es que por haber muchas maniobras de apertura y de cierre, de apertura y de cierre, la base o la superficie de los contactos se comienza a gastar, ¿no? Entonces ya no es la misma, ya no es una superficie plana, de repente ya está, se ve gastado, se ven huecos, entonces ya no hace contactos de manera correcta. Entonces, esto ocurre cuando el contactor tiene maniobras de cierre y de apertura muy seguidas, muy frecuentes. Los contactos se tienden a gastar. Eh, la otra es, bueno, por la cámara apagachispas. Normalmente por los apagachispas no circula ninguna corriente, solamente sirven precisamente para producir una especie de soplado que ayude a apagar las chispas. Por lo tanto, los daños que realmente se producirían en el caso de chispas son muy grandes. En casos de que el material aislante no soporte las láminas se encuentre deteriorado en sus aislamientos. Entonces, bueno, estos son contactos específicos. Eh, las cámaras apagachispas lo que hacen es, cuando hay una chispa, producen una especie de soplado, ¿no es cierto?, que apaga la chispa rápidamente para que no se produzca más daño. Entonces, cuando el apagachispas ya no funciona, ¿no es cierto?, en ciertos contactores, este apagachispas comienza a calentar, comienza a expandirse, ¿no es cierto? Y puede hacer que el material aislante por el que están recubiertos los contactores uno de otros no sea suficiente, ¿no es cierto? Entonces la chispa salte de un contacto o de un borne a otro borne y esto produzca algo mucho más grande, ¿no? Entonces eso es lo que realmente pasa. Otra es la bobina quemada. La bobina quemada se puede producir por dos razones. La una es porque la bobina está hecha de hilos de cobre. Entonces, cuando la bobina pierde el recubrimiento o los hilos de cobre pierden el esmalte, que es un aislante, comienza a haber fugas de corriente y comienza a circular la corriente en cortocircuito dentro de la bobina. Y la corriente que circula por ahí comienza a producir calor y a la final termina quemando toda la bobina, ¿no? Una bobina quemada ya se ve como una bobina calentada, una bobina que está negra, una bobina donde el esmalte ya está quemado, está gastado. Y una bobina que no tiene esmalte ya no es una bobina, ¿no? Sino es una carga resistiva que va a consumir mucha corriente y va a terminar quemándose. Entonces, por un lado tenemos esto, ¿no es cierto? Una bobina en corto y por el otro lado la bobina quemada,
¿no es cierto? Que la bobina quemada igual se produce por mucha o por mucho tiempo, ¿no es cierto? La corriente circula por ahí, calienta las bobinas, quema el esmalte y termina generando una bobina en corto igual, ¿no? Entonces una bobina en corto ya no es una bobina, sino es una carga resistiva que no hace nada, ¿no? No hace nada. Entonces, ¿cómo se quema la bobina? La bobina se puede quemar por una sobrecorriente, ¿ya? La sobrecorriente puede venir por la alimentación. Entonces, ahí nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos que, podemos utilizar un varisor, una conexión en paralelo RC para eliminar esos picos de sobrecorriente, sobre todo en la alimentación y de la bobina, ¿no? La segunda causa es que produce sobrecorriente, es un voltaje más bajo de lo normal. Entonces, cuando nosotros tenemos voltajes bajos, para compensar la potencia que la bobina necesita consumir, se sube la corriente. Y en ambos casos, la sobrecorriente o el bajo nivel de voltaje producen calor, ¿no? La sobrecorriente produce calor y eso termina quemando la bobina. Otra posible avería es el núcleo oxidado. Cuando el núcleo se oxida, pierde las características de conducción magnética. Entonces, si pierde las características de conducción magnética, el electromagneto que está ahí, el electroimán que se produce, cada vez va a ser más débil. Entonces, va a ser más débil que ya no va a llegar al punto de poder cerrar los contactos, de poder vencer la fuerza del resorte. Como no puede vencer la fuerza del resorte, entonces no va a alcanzar a cerrar los contactos, ¿no es cierto? Y la otra es que los contactos no se cierran, que es lo mismo, ¿no? Es que puede producirse porque el núcleo esté oxidado o porque el núcleo esté lleno de mugre, de polvo, de partículas, de humedad. Todo esto hace que el núcleo ya no produzca un electroimán correcto, y si ya no hay un electroimán que tenga la fuerza de vencer el resorte, lo que va a terminar haciendo es que va a ser el intento, pero nunca va a llegar a cerrar a los contactos. Entonces, esa es otra posible avería de los contactores. ¿Qué pasa cuando los contactos están sobrecalentando? Cuando los contactos están calentando más de lo normal, ¿no es cierto? Porque se van a calentar un mínimo. Puede ser que la corriente que está pasando por ahí no sea mayor a la nominal. Entonces, aquí hay algo muy importante y es termografía, ¿no? La termografía me ayuda a determinar si, por ejemplo, de una carga trifásica en un contactor, yo estoy teniendo un contacto que tiene más corriente y eso está produciendo más calor, ¿no es cierto? Entonces puede ser que en esa fase haya un cortocircuito, ¿ya? Y esté circulando más corriente de lo normal. Otra razón por la que se estén calentando los contactos es de que los contactos estén defectuosos, los contactos ya no estén haciendo un contacto perfecto, sino que digamos que la superficie debe ser plana del contacto para que la otra superficie plana haga un contacto preciso, ¿no? Y de repente ya está gastada, entonces solo hace contacto una parte, no hace contacto toda la superficie, sino solo una parte. Entonces, eso posiblemente ya es la falla para que el contactor esté calentando, ¿no? Los contactos estén calentando. Otra razón es que el cable del contactor, ¿no es cierto?, no esté haciendo un buen contacto con el borde. Entonces, cuando no está bien ajustado, ocurre lo mismo, ¿no? No hay una transferencia buena de electrones entre conductores, entre el borde y el cable. Entonces, también se produce un contacto caliente, ¿no? Listo.
El contactor zumba. Cuando el contactor zumba, las posibles fallas es que el voltaje es muy bajo. La otra es que las piezas del núcleo, ¿no es cierto? Las piezas del electroimán estén sucias u oxidadas. La otra es que las piezas polares del núcleo estén invertidas, ¿no es cierto? Si tienen un norte-sur, ¿no es cierto? Debe ir norte con norte, sur con sur para que produzcan un buen electroimán. Si están invertidas, posiblemente lo que produzca es un sentido de repulsión totalmente y eso hace que el contactor comience a zumbar. Eh, otra de las razones por las que zumba es que el resorte es muy fuerte y por más del que el electroimán produce la fuerza, no logra vencer la fuerza o la resistencia del resorte y todo el tiempo está intentando cerrar el contacto, pero no lo logra. Y otra es que tengamos frecuencias diferentes de trabajo. Entonces, puede ser que trabaje a 60 hercios y el contactor, pero estemos trabajando con frecuencias inferiores o superiores, ¿no? Esas son las posibles razones. Bien, vamos a ver el mantenimiento preventivo del contactor, ¿no? Entonces, en esto es muy importante que nosotros sigamos eh, las recomendaciones de los fabricantes. Bien, entonces debemos seguir las recomendaciones del fabricante. En esto nosotros tenemos que los repuestos que se puedan cambiar del contactor deben ser repuestos originales, ¿no? Entonces, siempre va a haber repuestos que no sean originales, que sean genéricos, deben ser repuestos originales. Esa es una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones es que antes de comenzar algún tipo de mantenimiento preventivo se debe desconectar el contactor por completo. Si se quiere cambiar algún módulo, se debe desenergizar el contactor, ¿no? Las piezas que son reemplazables son contactos principales, bobina, bloques de contactos auxiliares y para esto nosotros necesitamos un procedimiento de mantenimiento. Esto siempre lo provee el fabricante. No siempre, bueno, depende del contactor, ¿no es cierto? De la aplicación del contactor, de lo que hemos visto en la clasificación, vamos a tener nosotros que vamos a tener piezas que son partes que son reemplazables y partes que no son reemplazables. Em, para la limpieza de contactos auxiliares, apagachispas, lo que nosotros debemos hacer es limpiar el polvo que se pueda generar o que se pueda acumular en este tipo de, de módulos. Esto se hace con una brocha o con una aspiradora, ¿no? Bueno, nosotros debemos tener en cuenta que los contactos principales, ¿no es cierto?, son los que más maniobras de apertura y de cierre van a tener. Por lo tanto, si nosotros vemos un pequeño desgaste, significa que ya debemos cambiarlos porque porque esto va a generar que se produzcan más rápido el desgaste o la reducción de la vida útil de los contactores, ¿no? Y en el bloque de contactos auxiliares, aunque no hay muchas operaciones, se debe analizar y evaluar la sustitución de los contactos auxiliares, ¿ya? Eh, bien, bien, para comprobar que los contactos principales funcionan, lo que nosotros debemos, perdón, que no están soldados, nosotros debemos introducir un desarmador plano, ¿no es cierto? Y
poder constatar que no estén soldados los contactos, es decir, que estén abiertos, o sea, que estén, que se puede, que se cambian de estado fácilmente, ¿no? Em, los contactos con apariencia oscurecida o superficie áspera son plenamente funcionales. No significa que debamos engrasarlos o que debamos lijarlos, ¿no es cierto?, para que recuperen su color original. Eh, lo que sí debemos hacer es sustituir cuando está desgastado el material visible, ¿no? Cuando ya está desgastada la superficie, ahí sí debemos sustituir, ¿no es cierto? Bueno, para sustitución, algo que nosotros debemos hacer, y ya lo sabemos, es desconectar los cables principales, ¿no es cierto? Eh, no, que el contacto quede mecánicamente bloqueado, que no se pueda excitar la bobina, es decir, que los contactos no se puedan cambiar de estado. Esto es para la sustitución de contactores. Y para la sustitución de bobinas, si la bobina está quemada, se la saca, se desarma el contactor, se la saca y se vuelve a reemplazar, ¿no es cierto? Cuando se reemplaza la bobina, es necesario chequear o revisar el núcleo y ver que primero está bien polarizado, está bien puesto, y segundo, que no existe oxidación, que no está oxidado, que no tiene polvo, lo limpiamos, lo aspiramos y no es necesario untarle grasa ni algún tipo de disolvente ni algún otro tipo de material de limpieza, ¿no? Lo único que debemos hacer es que con un papel sin dañar limpiamos toda la superficie que esté que sea visible. Y lo demás lo podemos aspirar, el polvo que tenga. Eso es todo sobre contactores.